Es el Infonavit, pero también evidentemente vamos a platicar de las escrituras, vamos a platicar de los remates hipotecarios, qué pasa cuando le dejo de pagar al Infonavit, pero también qué pasa cuando le dejo de pagar al banco, qué debe de hacer el banco para recuperar esa garantía, qué es lo que está proponiendo el Infonavit que se va a hacer con todos los créditos que no se le han pagado y bueno, pues todo lo que tiene que ver alrededor de las propiedades cuando se dejan en garantía en un crédito hipotecario. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. En X me encuentran como Carlos López Jones. Escribo el Substack de Carlos, donde publico mis estrategias de inversión todos los domingos. Y este space se convierte en un podcast gracias a la doctora Erika Dan, que publicamos tanto en Spotify como en Apple Podcast. Bueno, empecemos con el tema Infonavit, porque la semana pasada el director del Infonavit, el señor Oropesa, que ya ha dirigido Pemex y lo quebró, pues ahora propone algo similar para el Infonavit. Señala que hay más o menos 180,000 propiedades invadidas, que no han pagado su crédito, que se encuentran en mora, y la solución es llegar a un acuerdo con ellos para que paguen poquito y en consecuencia regularicen su crédito y ya todo esté bien. ¿Se puede hacer eso? Sí y no. Y entonces ahí es donde empiezan los temas. Bueno, punto número uno. ¿Qué es el Infonavit? Bueno, el Infonavit es el Instituto para el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, de acuerdo a sus estados financieros de marzo de 2025, presentados hace un mes. Más o menos tiene en su haber 2 billones de pesos, 2 millones de millones de pesos, eso es como el 6% del PIB nacional. Su cartera de crédito ya colocada en este momento asciende a 1.8 billones de pesos y más o menos tiene en efectivo en este momento 900,000 millones de pesos, que además el Infonavit quiere utilizar, bueno, pues para construir casas nuevas, que ese es otro gran tema, ¿no? Pero por el momento lo que nos ha dicho el Infonavit es que de estos 1.8 billones de pesos ya colocados, más o menos tienen cartera vencida o crédito en etapa 3, como también se le conoce, algo así como 330,000 millones de pesos. Que esto es ya gente que han pasado más de 3 meses sin que le haya pagado un centavo al Infonavit. Y en etapa 2, más de 30 días sin pagar, más o menos tenía 36,000 millones de pesos. ¿Qué significa? Bueno, pues que tiene 360,000 millones de pesos de los 1.8 billones de pesos. Estamos hablando del 20% de la cartera no se está pagando. Es un escándalo desde cualquier punto de vista. Para que tengan una idea, la cartera hipotecaria es la más sana en todos los bancos que tienen este tipo de créditos, porque cuando la gente se queda sin empleo, lo primero que deja de pagar es la tarjeta de crédito, luego deja de pagar el auto, luego deja de pagar sus créditos de nómina, sus créditos personales y al final deja de pagar su crédito hipotecario. En los bancos, el índice de morosidad hipotecario está en el 2%. En el Infonavit es del 20%. Es una locura. Ahora bien, hay que recordar que en el Infonavit está el dinero de todas las personas que contribuimos vía IMSS. Cada bimestre el patrón retiene de nuestro sueldo el 5% de ese sueldo y se lo entrega al IMSS a las AFORES, quienes a su vez mandan el dinero a la subcuenta de vivienda del Infonavit que maneja estos recursos y bueno, es de ahí de donde se obtienen los recursos para prestarle dinero a la gente. ¿Qué pasaría si la cartera del IMSS se sigue deteriorando? Bueno, pues lo que va a pasar es que cuando querramos pedir un crédito, opción uno, no va a haber dinero para que nos presten dinero a nosotros. Opción dos, si no hacemos uso de estos recursos, pues cuando tratemos de recoger nuestro dinero, una vez que nos hayamos jubilado entre los 60 y los 65 años o antes de cumplir los 70 años, pues estaremos recogiendo menos de lo que le colocamos al Infonavit, pues básicamente pues porque nuestro dinero no creció en el tiempo, sino que por el contrario tuvo pérdidas. Ahora bien, ¿qué propone el Infonavit? El Infonavit dice, a ver, tenemos más o menos 190,000 casas que están invadidas, que no nos pagan los créditos, que tenemos problemas. ¿Qué es lo que se propone? Pues llegar a un acuerdo con el deudor y decirle, pues que hagamos pagos chiquitos para que nos vuelva a pagar para recuperar esa cartera vencida.
¿Y qué pasa con aquellas casas que ya están ocupadas o que están abandonadas? Pues en ese caso, si son un ocupante, si es un invasor, pues ya también llegamos a un acuerdo, dice el Infonavit, con estos invasores para que se queden ahora ellos con la casa, en lugar de a quien se le dio el crédito original, se cancela ese crédito y el nuevo ocupante, pues cotice o no cotice en el IMSS o en el Infonavit en este caso, pues nos pagará de alguna manera alguna cantidad y ya en lugar de ser una mora, pues empezará a entrar dinero. ¿Y qué pasa con aquellos ocupantes que han pasado más de 3 o 6 meses y no nos pagan porque se quedaron sin empleo? Pues igual, llegaremos a un acuerdo, nos pagarán poquito y terminarán de pagar su casa o alguna parte de esa casa. A ver, y ahí es donde empiezan todos los problemas. El Infonavit lo que hace cuando nos presta dinero para una casa es que graba la propiedad, no se convierte en el dueño de la propiedad misma. Esto es muy importante señalar. Y a partir de aquí es donde todos tenemos que aprender un poco de cómo es el patrimonio, como parte de la cultura general, cómo se maneja el patrimonio. Una casa es una propiedad. ¿Qué sustenta esa propiedad? La sustenta la escritura y mi posesión de esa casa. ¿Cómo sustento yo esa escritura? Bueno, pues porque fui ante un notario y al que dijo ser el dueño anterior, me vendió la casa. ¿Cómo supimos que yo podía comprar esa casa? Pues porque yo traía los recursos. ¿Y cómo supimos que el dueño anterior era el dueño anterior y no una persona que lo estaba ahí ocupando? Porque su escritura estaba registrada en el registro público de la propiedad. Por eso lleva ese nombre, registro público de la propiedad. Este registro público de la propiedad es uno por cada entidad. En el Estado de México, por ejemplo, hay 6 o 8 sucursales del IFREM, del Instituto para la función registral del Estado de México, que es como se llama ya el registro público de la propiedad, cada una más o menos cercana a algún municipio. En la Ciudad de México nada más hay una única central y así cada estado va decidiendo en dónde pone sucursales subsidiarias de su registro público, pero todas tienen un archivo general de notarías. Cuando celebramos la escritura, esto es el contrato de compraventa de mi casa ante la fe del notario público que revisó previamente que quien dijo ser el dueño apareciera en el registro público como último dueño. Quien aparece ahí señala que no hay gravámenes, efectivamente no hay hipotecas, no se dejó en garantía, se puede vender la casa. Entonces, el notario, previo a la firma de la escritura, por eso les toma 30, 60 días elaborar estas escrituras, le pregunta al registro público, oye, ¿quién es el dueño? Oye, ¿esta casa está libre de gravamen? Fíjate que el dueño es Roberto González Pérez, nacido en tal fecha, quien a su vez celebró una compraventa con tal notario en tal año. Ok, perfecto. ¿Tiene algún gravamen? No, no lo tiene. Perfecto. Toda esa información se le manda al notario que escoge el comprador, por eso el comprador escoge al notario para cerciorarse de que eso sucede, de que todo está bien, y se firma ante el notario mi escritura de mi compraventa. Una vez que se firma la escritura, se anexan los recibos de agua predial y certificados de no adeudo de agua y predial, se pagan los derechos ante el registro público, esa escritura con las firmas se manda al registro público, se califica esa escritura de que efectivamente se presentó Roberto González, se atestiguó Roberto González, también luego del otro lado estaba Carlos López, y que Carlos López pagó y que Carlos López hizo las cosas. Y una vez que ha sido calificada por el registro público, la escritura sale del registro público y se le regresa al notario. Pero el notario no me entrega el original. El original se envía al Archivo General de Notarías del estado correspondiente del notario. Yo, por ejemplo, puedo ir con un notario de Hidalgo y celebrar una compraventa de una casa en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor conozco al notario de Hidalgo, porque a lo mejor me cobra menos, porque a lo mejor es mi amigo, porque a lo mejor yo vivo en ese momento en Pachuca, porque a lo mejor el comprador es de Pachuca, porque el vendedor es de Pachuca, por lo que ustedes quieran. Pero un notario de otro estado sí puede hacer operaciones en la Ciudad de México. Y entonces yo le digo al notario, oye, quiero mi escritura, él me va a entregar una cosa que se llama es el primer certificado. Entonces es una copia certificada, el primer testimonio de mi escritura es una copia certificada. Si quieren ustedes revisen sus escrituras de su casa, las que tengan a la mano, y verán que al final dice firma ilegible, no están sus firmas.
El documento original con las firmas, con todo el documento, se fue al Archivo General de Notarías del estado donde está el notario. Si el notario es de Hidalgo, estarán en Pachuca. Si el notario es del Estado de México, pues estarán en Toluca. Si el notario es de la Ciudad de México, pues las escrituras estarán en una zona que llamamos Candelaria, del metro Candelaria saliendo, ahí está el Archivo General de Notarías. ¿Por qué se encuentran ahí? Bueno, pues si el día de mañana me roban mis escrituras, se pierden, se mojan, las dejé en el taxi, las dejé en alguna dependencia, o lo que les haya pasado, o llega mi hermano o mi hermana o mi tía o mi prima y se roba mis escrituras, yo sigo siendo el propietario de la casa. Lo único que tengo que hacer es ir al Archivo General de Notarías y solicitar una copia certificada de mis escrituras y me entregarán eso, una copia certificada. O si voy con un notario y le digo, oiga, deme otro testimonio de mis escrituras, también me entregará una copia certificada de esas escrituras. ¿Qué pasa cuando decimos que dejamos en garantía las escrituras? Pues no pasa nada, pero tampoco es que tenga un efecto legal. Lo que realmente surte efectos legales cuando hacemos eso es el contrato que está anexado a eso y solamente que decidamos grabarla, esto es, ir con un notario y decirle, mire notario, me dejaron esas escrituras en garantía hipotecaria de este contrato que firmé, le pido por favor que le avise al registro público que esa propiedad está grabada, que es que no se puede vender hasta que yo no esté de acuerdo en que se venda porque hay un contrato de hipoteca firmado a mi favor y hasta que se me pague no se puede comprar ni vender esa escritura. Si el día de mañana alguien quisiera vender esa casa, pues iría con un notario el comprador, le mandaría aviso al registro público, el registro público le diría no se puede porque está este gravamen, y entonces el notario le diría, oye, pues primero soluciona este tema de la hipoteca. Eso nos lleva a otro tema. ¿Qué pasa cuando yo compro una casa, doy 100,000 pesos de enganche, la casa vale 2 millones, me quedo con una hipoteca y quiero revender mi casa a los 10 años porque no voy a ir por lo que quiera? Bueno, pues se le pide una carta de instrucciones al banco con el gravamen y ahí el banco dice, efectivamente, yo le presté a Carlos 1,900,000 para que comprara esa casa, me ha pagado y en este momento si quiere liquidar su hipoteca me tiene que pagar 1,500,000. Yo vendo mi casa en 3 millones de pesos porque nos fue muy bien. Entonces, en el notario del comprador, de los 3 millones, se le pagan 1,500,000 al banco y 1,500,000 a mí, menos mis impuestos que el notario me va a retener. ¿Qué pasa en el caso específico del Infonavit con todo este tema? Lo que va a pasar es muy simple. Eh, si lo que tiene que hacer el Infonavit en primer lugar es demandar al deudor que no le ha pagado para que un juez determine si sí se le ha pagado o no se le ha pagado. Normalmente el juez le va a dar la razón al Infonavit porque pues, no pude pagar y después de 2, 3, 4, 5 años que puede durar ese juicio, el juez dirá, Carlos, como no pudiste pagar, va a salir en remate tu casa, saldrá en remate, una, dos, y en tercera moneda se la adjudicará el Infonavit. En ese momento, y solo en ese momento, una vez adjudicado vía sentencia judicial, ya entonces sí, el Infonavit podrá revender la casa que yo dejé en garantía. Y a mí me tendrá que decir, Carlos, gracias por participar. Estamos en Santa Paz, yo ya me quedé con tu casa en garantía que me dejaste y yo ya la puedo rematar o hacer lo que sea. Entonces, punto número uno, para que el Infonavit pueda llegar a un acuerdo, primero tiene que ser el dueño de la casa. Punto número dos, está cometiendo una ilegalidad si quiere negociar una casa que todavía no es suya. Para que sea suya después de un crédito hipotecario, primero se la tiene que adjudicar. Si no se la adjudica, no puede negociar algo que no es suyo, porque ni siquiera aparece en el registro público como de su propiedad. En ese momento, en el momento en el que yo le pedí al Infonavit un crédito, la casa pasó a ser mía. La desarrolladora, el dueño anterior, me la vendió a mí, Carlos, y yo, Carlos, sí solicité un crédito al Infonavit, pero no es el dueño. El Infonavit solamente me prestó dinero y puso un gravamen hipotecario para que yo pudiera obtener esa casa. Él puso el dinero, prestó el dinero, se lo entregó a la desarrolladora, al vendedor anterior, a mí me dieron la casa y yo me quedé con el compromiso de pagar las mensualidades. Ahora bien, ¿cuál es el problema de lo que está proponiendo el Infonavit? Pues hay muchos. Primero, que el Infonavit, como ya les platicaba, no puede negociar lo que no es de él. Y en segundo punto, el más importante,
Si estamos en una colonia en donde vemos 500 personas, que compramos 500 casas, y resulta que 10 o 20 han dejado de pagar su casa, pues lo normal es que llegue alguien y lo saque después de un juicio y les diga, pues ya no es tu casa, sáquese de aquí porque pues, usted no pagó a tiempo su casa y en consecuencia, este, usted se acaba de quedar sin casa y adiós, de patitas en la calle. Pero ¿qué pasa cuando todos nos enteramos que la presidenta ya dio la orden de no desalojar a nadie? Pues de los 500 habrá 100 o 200 que digan, ¿y yo por qué voy a pagar? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Si mi mayor problema era que me sacaran y ahora no me van a desalojar, pues dejo de pagar. Se contagia la cartera vencida. Por eso es que los bancos, aun cuando no les gusta, porque es algo que no les gusta hacer, llevan a cabo el proceso de demandar a la persona, adjudicarse la casa y después, ¿cómo se dice? Desalojar a esas personas para poder vender la casa. Todo eso es un remate hipotecario. Ese remate se puede vender en cualquier momento. Desde que empiezo a emplazar, puedo yo decirle a alguien, ¿quieres este juicio? Te lo vendo, vale el 30% del valor. Ya tenemos sentencia, vale el 40, vale el 50, ya nada más me falta desalojar, vale el 60, vale el 70%, ¿no? Pero ya es algo que de todas maneras hay que hacer. ¿Y por qué lo hacen los bancos? Pues precisamente para que los demás deudores de la banca entiendan que si no pagan su hipoteca, los van a desalojar. ¿Qué está haciendo aquí el Infonavit? Pues está dando el peor de los ejemplos. ¿Qué es lo que va a hacer la gente cuando se dé cuenta que los morosos, lejos de estar en problemas, les fue mejor porque en lugar de pagar 1 millón de pesos van a terminar pagando 200,000 pesos? Pues todos los demás van a decir, pues ¿para qué pago? ¿Eso en qué nos afecta a nosotros? Bueno, pues nos afecta en que toda nuestra subcuenta de vivienda se va a ver afectada porque lejos de tener más ingresos por los intereses que están pagando las personas que pidieron un crédito, pues lo que termina pasando es que la gente deja de pagar y en lugar de que tengamos una cartera vencida del 20%, pues muy probablemente en 2, 3 años será del 40 y luego será el 50 y pues, a lo mejor al final del sexenio queda muy poco dinero incluso para prestar. ¿Qué puedo hacer yo? Opciones. Punto número uno. Si tienes 60 años o más, ya puedes sacar todo tu dinero de tu subcuenta del Infonavit. A partir de los 60 años, las personas se pueden jubilar y pueden decir, échame todo mi dinero de mi subcuenta del Infonavit. ¿Hasta qué época? Hasta que te mueras. No hay, se acaba de aprobar una ley que señala que no hay fecha límite para sacar yo mi dinero del Infonavit. Si pasaron de 75 años y el dinero ya no está en el Infonavit, ese dinero se fue a Banco de México, pero yo puedo solicitar al Infonavit mi saldo y luego ir a Banco de México y en ese saldo me lo tendrán que devolver. Punto número uno. Punto número dos. Oye, Carlos, he sabido que hay algunos coyotes que simulan la compraventa de una casa y de esa manera yo saco una parte de mi dinero. No se los recomiendo. El hacer toda esa operación es muy caro. Son casas pequeñas, estamos hablando de viviendas de 700,000 a 1,200,000 pesos. A eso hay que quitarle, pues, la comisión de estas personas, la elaboración de la escritura, la elaboración de la venta después, posterior de su casa. Ustedes compran primero la casa, tienen que pagar las escrituras, después tienen que pagar para que se venda esa casa a un tercero y es entonces cuando ustedes recuperan una parte de su dinero. Por eso, pues no es la mejor opción. Sé que hay mucha gente que se dedica a eso, yo no se lo recomendaría. Mi recomendación, si están entre los 30 y los 50 años, es pues vayan buscando alguna casita que sí vayan a ocupar, que sí le vayan a dar algún uso de renta, de uso de fin de semana. La verdad es que sería la mejor opción. Y como les decía hace rato, bueno, pues si quieren el día de mañana revender su casa, no tienen mayor problema. Se solicita la carta de instrucciones, se vende la casa en el nuevo precio que se acuerde y el nuevo comprador llega con el notario, con su notario y le va a decir, a ver, la casa, estamos pidiendo 1,5 millones. La carta de instrucciones dice que al Infonavit se le deben 600,000. Bueno, pues a Carlos se le pagan 900,000 y los 600,000 restantes pues irán al Infonavit para pagar el crédito hipotecario y con eso cancelar ese gravamen hipotecario. Entonces, pues lamentablemente esta decisión de la 4T es muy mala porque lo que va a fomentar es que incremente la morosidad del Infonavit, que como les decía ya es muy alta. Es la más alta del sistema financiero nacional en temas de hipotecas.
La cartera de crédito en México del Infonavit es de 1.8 billones de pesos. Ellos traen en morosidad 330,000 millones de pesos y esa morosidad está aumentando pues a un ritmo de 30,000 millones de pesos, ¿no? Entonces realmente es complicado lo que está sucediendo con el Infonavit. Vamos a ver cómo responde la gente, pero yo creo que muchísima gente estará pensando dos veces si paga su crédito, si ya sabe que no los van a desalojar. Y habrá muchísimos ocupas, invasores, que pues van a decir, ah, pues qué padre, me quedo en esta casa hasta que el Infonavit lo resuelva y después pues nos pondremos a negociar y una casa que a lo mejor valía 700,000 pesos, se la terminan quedando los ocupas, los invasores, los que hicieron mal, los malos de la película, por llamarlos de alguna manera, por 200,000 o 100,000 pesos tal vez, ¿no? Entonces, lamentablemente no es la mejor decisión de la 4T, pero pues no podíamos esperar mucho más de gente que no tiene ni idea de lo que es el sector hipotecario ni lo que es el sector vivienda en México. Sobre la otra decisión de que el Infonavit va a comprar terrenos y los va a desarrollar y luego los va a rentar y luego los va a vender, pues es otro problema. Y la razón es que el Infonavit no debe de desarrollar. El Infonavit debería, si quisiera hacer algo como lo que está proponiendo, pues, o hacer concursos para que las desarrolladoras compitan para ver quién le vende más baratas las casas ya terminadas. Y ahí si quiere iniciar un proceso de renta y luego, una vez que se ha juntado el dinero para el enganche, para los jóvenes que no tienen casa, bueno, pues que se utilice para que sea su primera casa esa vivienda que ellos han ocupado durante cierto tiempo, ¿no? Pero sí debería de haber mecanismos legales, como por ejemplo la conciliación arbitral, para que si yo dejo de pagar mi casa, bueno, pues sea relativamente fácil sacarme de la casa y que haya un castigo para el moroso, para el que no está cumpliendo con su compromiso de pagar un crédito hipotecario. Obviamente, con los cambios al Poder Judicial, pues se podrán imaginar que hay muchas personas en el sector financiero tradicional que están muy preocupadas, que dicen, bueno, y si esto mismo pasa con el sector financiero tradicional, ¿qué vamos a hacer? Pues probablemente lo que va a pasar es que se va a acabar la confianza en el sistema financiero tradicional y lo que van a hacer los bancos es que van a decir, pues yo daba créditos hipotecarios, pero con esta situación, pues prefiero ya no darlos, ¿no? Entonces, vienen tiempos de incertidumbre, pues porque acabamos de renovar todo el Poder Judicial, vamos a ver cuáles son los nuevos criterios de los nuevos magistrados y ministros que llegan a ese Poder Judicial y a partir de ahí, bueno, pues probablemente cambie el mercado hipotecario nacional, pero por lo que se ve, las cosas se antojan complicadas. Muchísimas gracias a todos. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. En X estoy como Carlos López Jones y este space se convierte en un podcast gracias a la doctora Erika Dan, y ahí mismo que se publica en Apple Podcast y en Spotify. Gracias.